gracias al Señor por este día que Él nos regala, que podemos estar juntos, agradecidos por todo lo que vivimos, amén. Por toda situación, toda circunstancia, sabemos que el Señor siempre está ahí para ayudarnos. Yo me preguntaba en este tiempo, para poder iniciar lo que voy a compartir en esta mañana, cuando a nosotros nos toca pasar por tiempo de crisis, ¿en dónde encontramos nuestra seguridad? Y tal vez, porque estamos en la iglesia, decimos amén en el Señor. Pero cuando nosotros estamos, por ejemplo, en problemas económicos, dice, no, tenemos ahí algo que es una deuda, casi, no digo imposible, pero algo grande. ¿Y dónde vamos a sentirnos con cierta seguridad? Si es cuestión de plata. Si tenemos el dinero y podemos pagar. Ahora, cuando nos toca pasar un momento de enfermedad, donde estamos siendo afectados en nuestra vida, no podemos desarrollarnos en nuestra vida diaria, ¿dónde buscamos la seguridad? En los médicos. Esa es la respuesta cristiana que damos para... pero en la forma concreta, en los médicos y en el estar sano, en poder encontrar algo que puedan decirme los médicos, es esto, es esta pastilla, y corremos o hacemos hasta lo imposible. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a dar la seguridad de un bienestar, de poder estar bien en la salud. Para los que se sienten rechazados, ¿no? Para aquellos que tal vez tienen problemas en relación a haber sido rechazados, y tal vez la aceptación es el mejor lugar que le puede dar cierta seguridad. Y nosotros hoy, yo no sé si usted presta atención, pero vivimos en un tiempo donde la gente busca de manera constante la aceptación y la validación, constantemente. Pero los discípulos del Señor, los hijos de Dios, nuestra mayor seguridad la podemos encontrar cuando oímos la voz de Dios. Y a veces no prestamos atención a los principios que la palabra nos deja. La semana pasada, ¿recuerda lo que compartí? Como un personaje bíblico esperó en una promesa. Esperó en una promesa. ¿Se acuerda que era Caleb? Sí. Que se presentó delante de Josué y él dijo, esta es la promesa que se me había dado. Y él esperó. ¿Cuántos años esperó? 40 años esperó el cumplimiento de esa promesa. Entonces, ¿qué nos ayuda a poder mantenernos firmes? ¿Qué nos ayuda a poder encontrar seguridad en nuestra vida? Es la palabra de Dios. Es el poder escuchar su voz con claridad, hablando en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios la encontramos acá, amén. Uy, se me cayeron todos los papeles. La palabra la encontramos en este manual de fe, de conducta. Pero cuando viene a nuestro corazón en forma de promesa, podemos comenzar a aferrarnos a ella con tal seguridad que podemos transitar nuestra vida, por más que a veces es un poco cuesta arriba. A veces puede llegar a estar un poco complicada la situación, pero si yo tengo la palabra que llega a mi corazón, y si tengo la palabra como voz de Dios a mi vida, yo le puedo asegurar que usted va a seguir adelante, más allá de la circunstancia adversa que le toque vivir o nos toque vivir. Y de esto yo quiero compartir en esta mañana, porque nosotros necesitamos
sostenernos en la palabra y buscar esa palabra específica, que sea la voz de Dios a nuestro corazón para experimentar seguridad. Y hubo un momento determinado en el ministerio de Pablo donde él recibió una palabra específica. La realidad es que Pablo experimentó en muchas ocasiones la palabra de parte de Dios al corazón, que lo mantuvo firme, porque si nos ponemos a pensar, el ministerio de Pablo fue un ministerio lleno de complicaciones. Hoy nosotros vemos el servicio o el ministerio como algo, permítanme usar la palabra, hasta glamoroso, ¿no? Es como, bueno, voy a ir a compartir la palabra, ¿no? El servicio es compartir la palabra, enciéndanme la luz, préndanme los reflectores, tiren un poco de humo también si es posible, y ahí llego yo a compartir, a poder servir a Dios. Pero la realidad es que Pablo pasó por un montón de situaciones adversas y nadie puede negar que él fue un siervo de Dios. Así que yo le invito a que podamos ver un momento determinado en el ministerio de Pablo de cómo él experimentó la voz de Dios en su vida. Así que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 27. Hechos 27, del 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. 25. Así que, aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Pero vamos a encallar en una isla. Acá nosotros extraemos una porción específica de lo que fue conocido como un naufragio. Si nosotros prestamos atención, Pablo, en su ministerio, él tenía claridad de que había sido llamado por Dios, había tenido una experiencia personal con Jesucristo, le había entregado su vida y el Señor le había dado una palabra específica de cómo se iba a desarrollar su ministerio. Y en muchas ocasiones lo encontramos a Pablo con el deseo ardiente de compartir la palabra de Dios con los judíos. Pero ¿cuál era el llamado que Dios tenía para Pablo? Era el de compartir la palabra a los gentiles. Por eso el Señor ideó un plan y le entregó a Pablo, a medida que él iba avanzando, qué es lo que iba a hacer con su vida. Pero el objetivo principal era llevar la palabra a gentiles, a personas no judíos, ¿sí? Ahora, él tuvo que padecer situaciones muy adversas por la predicación de la palabra, a tal punto de que fue acusado y él tuvo que ir a comparecer ante las máximas autoridades romanas. Y en ese trayecto, él aprovechó cada oportunidad para predicar la palabra de Dios, para poder hablar del Evangelio. Y en este momento determinado nosotros lo encontramos a él en medio de un viaje que tenía que realizar sí o sí para poder comparecer ante esas autoridades. Pero aún en ese momento
se dio una tormenta que termina destruyendo al barco donde él estaba. Pero, ¿qué le ayudó a Pablo en esos momentos tan adversos? Poder escuchar la voz de Dios. Poder tener claridad de qué era lo que Dios iba a hacer en ese momento. Y cuando nosotros escuchamos su voz, el temor desaparece frente a las circunstancias. Por más que parece que estamos en peligro de muerte, como le tocó vivir a Pablo. Como yo le decía, nadie puede dudar o nadie puede decir, Pablo no fue un siervo de Dios o no fue llamado por Dios para servirle a Él, para servir al Señor. Todo lo contrario. Nosotros vemos que gracias al testimonio de Pablo y al servicio de Pablo, mucho del Evangelio se desparramó en lo que era el mundo conocido. Muchas personas conocieron y tuvieron una experiencia personal a tal punto que llevaron su experiencia a otros lugares también. Y así el Evangelio se comenzó a esparcir. Él había tenido un encuentro personal, él había tenido un milagro en su vida. Por más que en un momento determinado él perseguía a la iglesia. Y ahí es donde vemos el cambio transformador, el cambio de la conversión, de pasar de ser alguien que perseguía a la iglesia a alguien que comenzó a servir dentro de la iglesia. Por predicar de Jesucristo, él fue arrestado y él tenía que comparecer ante las autoridades. Y como le decía, él aprovechaba cada oportunidad que tenía para predicar el Evangelio. Por eso las circunstancias adversas, hermanos, no son para matarnos, sino para producir un crecimiento. Muchas veces nosotros le tenemos cierto temor a la palabra crisis o a las situaciones de crisis. Pero la realidad es que son los momentos donde nosotros más crecemos en Dios. Los momentos de crisis, los momentos de adversidad, los momentos de dolor o sufrimiento. Porque si mi corazón busca de Dios, nos encontramos con Él cara a cara y podemos experimentar su voz hablando a nuestro corazón. Y un corazón que escucha la voz de Dios nunca va a volver a ser igual. ¿Por qué hoy está usted acá? Porque un día escuchó la voz de Dios. Porque un día a usted se le predicó de Jesucristo y tuvo una experiencia personal. Por eso nosotros le buscamos al Señor. Por eso queremos tener comunión con Él. Más allá de las circunstancias, más allá del lugar, de la situación, de las crisis que puedan estar desarrollándose a nuestro alrededor, nosotros seguimos buscando de Dios. Y qué tremendo, hermano, cuando en medio de esa crisis usted se atreve a escuchar la voz de Dios. Pero para esto hay que separar tiempo, hermano. Hay que invertir en tiempo, en búsqueda. Y eso es algo que tal vez como iglesia hemos perdido. Ese tiempo de intimidad, ese tiempo de doblar rodillas, ese tiempo de esperar, no solamente el presentar mis peticiones delante de Dios, sino el poder escuchar la voz de Dios. ¿Es el deseo de Dios de hablarnos a nuestra vida? ¿Usted qué piensa? Amén. Pero muchas veces no nos encuentra en el lugar correcto. A veces sí nos presentamos delante de Dios. A veces sí nos arrodillamos o buscamos de Dios. Pero lo que hacemos es solo presentar nuestra situación adversa. Y terminamos de hablar con el Señor
de decirle lo que nos pasa o de contarle nuestra adversidad y le pedimos que Él obre en nuestro favor. Amén, amén. Chao, nos vamos. Y era en ese momento donde Dios quería hablarnos al corazón. Y a veces no le damos ese periodo de tiempo de estar delante de la presencia de Dios, escuchando la respuesta de Dios. Por eso es importante no solamente orar, sino tener la palabra de Dios al lado. Por eso es importante desarrollar un devocional diario, donde no solamente yo pase un tiempo y cumpla con un tiempo, sino que sea un tiempo de calidad, donde Dios hable a mi corazón. Muchas veces oramos esas oraciones flechita al cielo, y si llegó, llegó, y si viene la respuesta, bien, y si no. Pero hay momentos donde yo necesito tener tiempo de calidad. Y si usted se atreve a tener ese tiempo de calidad con el Señor, yo le puedo asegurar que el Señor va a comenzar a hablar a su corazón. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Clama a mí y yo. A veces nosotros clamamos, pero no esperamos la respuesta de Dios. ¿Y sabe qué dice después? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchas veces Dios nos quiere hablar al corazón. Dios quiere hablar con profundidad en nuestra vida. Él nos quiere enseñar cosas profundas, pero no le damos la oportunidad. Nos vamos, corremos de su presencia. Y yo le puedo entender, hermanos, de que a veces nos pasa por cuestiones de horario, pero genere en el día un tiempo de calidad. Si no lo puede hacer durante la mañana, porque se tiene que levantar muy temprano, y en esto cada uno sabe, a algunos les cuesta más levantarse que a otros. Algunos salen con lo justo, con el peine colgando, ¿no? Corriendo, echándose un poco de desodorante. Y yo lo entiendo. Tal vez la mañana no sea el mejor tiempo para usted, pero sea mitad de mañana, sea el mediodía, sea la tarde. Pero tenemos que encontrar ese tiempo de calidad, porque si no, ¿cuándo Dios puede hablar a nuestro corazón? Y no es que es el privilegio de algunos pocos, porque a veces pensamos, no, esto es para, bueno, es para Ezequiel, porque él toca la alabanza, seguro que el Señor le habla. Para la pastora, para los líderes, seguro que el Señor a ellos sí les va a hablar. No, Dios quiere hablar con todos. Dios quiere hablar con cada uno de sus hijos, porque cada uno de sus hijos tiene necesidades específicas y cada uno pasa un momento o situación adversa que necesita y merece una respuesta. Y no es que Dios no la quiere dar, es que a veces no estamos atentos, no le escuchamos, no separamos ese tiempo de calidad. Pablo tuvo esa experiencia personal. Pudo escuchar a un enviado de Dios, que era un ángel, que representaba la voz misma de Dios. Usted sabe que ángel significa mensajero, y el mensajero no agregaba ni quitaba. Por eso en los tiempos bíblicos era tan la fidelidad del mensajero que era como escuchar a la persona misma. Por eso a veces Dios se valía de mensajeros, de ángeles. Porque ¿qué dice Pablo? No temas, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y ese mensajero le habló de parte de Dios. Y él lo tomó como palabra de Dios.
él lo tomó como la voz de Dios para su vida, anunciándole qué era lo que iba a acontecer. Pero qué importante es, hermanos, poder escuchar esa voz. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: sé valiente, tú has dado testimonio acerca de mí en Jerusalén y tendrás que ir también a Roma a hacer lo mismo. El Señor no solamente le daba una palabra de ánimo, sino que también le mostraba cuál era el plan. Porque fuimos llamados con planes y propósitos en nuestra vida. El Señor nos quiere anunciar qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer a través de nuestras vidas. Y por predicar la palabra, él fue arrestado. Por predicar, él tenía que comparecer ante las máximas autoridades. Pero le dijo: no tengas temor. Es necesario que vos pases por todo esto. Porque a medida que él pasara por todas esas situaciones, él iba a ir predicando el Evangelio de Jesucristo. Y fue la estrategia que Dios utilizó sobre la vida de Pablo. Y yo no estoy diciendo que a usted le va a pasar lo mismo. Yo le estoy diciendo de que Dios tiene un plan. Y con cada uno de nosotros Él tiene un plan. Y hay un momento determinado donde Dios quiere contarnos ese plan. Pero a veces no nos encuentra en el lugar adecuado. O tal vez estamos orando, pero nos vamos demasiado rápido. Por eso la palabra meditar para el Hijo de Dios no significa que usted ponga la mente en blanco y haga un sonido, ¿no? Nueva lista de meditación OM, sino que tiene que ver con el meditar en la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a mi corazón? El Señor le ayudó y le quería ayudar en cada una de las circunstancias que le iba a tocar vivir. Circunstancias que humanamente eran desalentadoras. Hubo un momento determinado donde alguien profetizó cuando lo despidieron como misionero. ¿Recuerda el profeta que agarró el cinto y dijo: el dueño de este cinto, que era el de Pablo? Y no le dijo: te va a ir maravilloso, te van a pagar un hotel 5 estrellas, te voy a llevar a predicar y las luces se van a encender y vas a comer de lo mejor. No, le dijo que iba a pasar por tribulaciones. Pero Pablo había tenido una experiencia a tal punto que estaba dispuesto, más allá de lo que le tocara vivir. Y yo creo que esto es lo que Dios desea que podamos tener como convicción en nuestra vida. A veces, tal vez por el tipo de enseñanza que hemos recibido a lo largo de la historia de la iglesia, creemos que amarle y servirle y vivir para Él es como sinónimo de que todo nos va a ir maravilloso. Y la verdad es que no siempre es así. Si uno disfruta de la bendición de Dios, la protección, el cuidado, pero hay momentos donde tal vez nos toque vivir situaciones adversas, hermano. Nadie está exento, nadie. No estamos exentos de pasar por momentos difíciles. Ahora, aún en medio de ese momento, la presencia de Dios puede estar en mi vida de una manera tan sobrenatural como lo experimentó Pablo. El ángel le visitó y le dijo: esta es la palabra de parte de Dios. Esta es la palabra. No temas, es necesario que compadezcas ante el César. Cuando yo escucho la voz de Dios, mis temores desaparecen. Mis temores desaparecen, porque comienzo a experimentar la seguridad de Dios. Cuando escucho su voz, también podemos comprender la magnitud
de los planes de Dios. No temas, es necesario que el Señor le estaba diciendo, esto es lo que va a acontecer. Humanamente, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? Que la nave se va a destruir por esta tormenta. Pero ¿qué es lo que yo tengo que decirte? Que vos vas a llegar a donde te dije que vas a llegar. Y vuelvo a repetir, tal vez humanamente las circunstancias están complejas, complicadas, difíciles. A veces hasta podemos sentir el riesgo de muerte. Pero si Dios nos dio la palabra de que Él iba a estar con nosotros y que va a cumplir con sus planes y propósitos, y yo tengo esa seguridad, yo puedo aferrarme a lo que Dios me dijo. Yo puedo aferrarme a la palabra de Dios. Yo puedo alentar mi corazón y poder comprender que hay planes. Es necesario, le dijo el Señor, es necesario, más allá de la situación, es necesario que comparezca. Ese era el propósito de Dios. Es necesario que vos puedas predicarle a tal y cual persona. Hay veces que nos olvidamos que hay planes y propósitos sobre nuestra vida. A veces nos olvidamos de que Dios nos llamó para predicar la palabra de Dios. Y hay veces que Dios quiere decirnos, voy a poner en tu camino a una persona así, así, le tenés que hablar. ¿Hace cuánto que no le predica a alguien de Jesucristo? Compartir la palabra, sea o no sea creyente. Porque a veces nos quedamos solo con el predicar el Evangelio para que haya conversión. Pero también implica la enseñanza a aquellos que van naciendo, aquellos que van levantándose en el Señor. El día que aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, no solo podemos disfrutar de sus bendiciones, como le decía, sino que a la vez somos incluidos en los planes de Dios. Cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero a veces no nos ocupamos de orar y de preguntarle, Señor, ¿qué es lo que vos querés o esperás de mí? Atrevernos a orar y a escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. Yo te quiero en tal parte, quiero que sigas siendo parte. Quiero que hables, que enseñes, que prediques, que ayudes, que aconsejes, que escuches. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 9. Hechos 9, 15 y 16. Pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Esto es parte del testimonio personal de Pablo. Cuando él se encuentra con Jesucristo, cuando él queda cegado por esa luz del camino y él es llevado a una casa, la palabra nos enseña de que el Señor levantó a un tal llamado Ananías y le dijo, tenés que ir a orar por este varón. Y si nosotros miramos el contexto, Ananías no tenía muchas ganas de ir a orar. Dijo, Señor, yo he escuchado, este es bravo, persigue la iglesia, y vos querés que vaya a orar por él. Y ahí es donde el Señor le dice que él lo había escogido, que él tenía planes para ese varón. Y ¿saben qué, hermanos? Tal vez nosotros no nos hemos enterado de cuánta gente oró por nosotros, porque sabía que había planes y propósitos de Dios sobre nuestra vida. Y se animaron a creer, se animaron a orar, se animaron a predicarnos. Y no sabían lo que iba a acontecer. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que
Entender que Dios nos trajo con planes, con propósitos, para bendecir, para ayudar, para levantar. No sabemos a quién vamos a terminar de estar ayudando. Tal vez a un futuro avivador de una nación, a un misionero, a un predicador, a un futuro pastor. No lo sabemos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así como Ananías se animó a ir a orar justamente por ese Saulo que se transformó en Pablo. Pablo comprendía que el plan de Dios para su vida era llevar el Evangelio de Jesucristo a los gentiles, incluido a estas altas autoridades. Me gusta porque en Efesios nosotros encontramos, es conocido como el pasaje de la armadura de Dios, pero si nosotros vemos la última parte, y él dice, y quiero que oren por mí, para que se abran puertas para la predicación. Pablo entendió de que a veces Dios nos va a abrir puertas para predicar, y tal vez no son las mejores puertas. Humanamente hablando, vamos a tener que ir a lugares donde a veces ni nos imaginamos con lo que nos vamos a encontrar. Pero ese es el plan de Dios, para que su nombre sea glorificado. Él no sabía qué era específicamente Ananías, lo que iba a acontecer con Pablo. Tenía una palabra de Dios, pero él se imaginó que él iba a ser una columna dentro de la iglesia. Pablo comprendía los planes de Dios, por eso él podía cobrar ánimo en medio de la situación más adversa, porque él sabía que Dios tenía el plan de llevarlo ante las autoridades. El Señor le había dicho, vas a tener que ir ante las autoridades. Y él estaba en ese viaje, pero el barco se estaba partiendo, hermano. El barco se estaba destruyendo, la tormenta lo estaba a punto de destruir. ¿Y ustedes creen que los que lo rodeaban a Pablo estaban todos felices? No, estaban con cara larga, con terror, con miedo. Cada uno de los que estaba ahí tal vez orando y clamando a su Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a cobrar ánimo como cobró ánimo Pablo. Pero si yo no sé qué es lo que Dios tiene para mí, ¿cómo yo me voy a sentir seguro? Hay algunos que siguen caminando en total inseguridad porque no saben qué es lo que Dios quiere de su vida. No saben, no tienen certeza, no se atreven a seguir caminando ni marchando porque les da lo mismo. Y permítame decirlo así, hermano, hay mucho creyente que vive de golpes de suerte. Y usted dirá, no, pero ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Porque se encierran en el círculo de entrar en una crisis hasta que Dios obra, me levantó así. Pero después no se comprometen con Dios, sino que vuelven al mismo ritmo, hasta la siguiente crisis. Y así hay mucho creyente, hermano. Hay mucho creyente que no entiende que Dios lo llamó con planes y propósitos específicos. Cuando nosotros escuchamos su voz también, nuestro corazón se anima a creer. Cuando podemos escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón, se transforma en convicciones, hermanos. Por eso es importante no solamente conocer la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios pueda ser revelada al corazón. Ese momento donde yo experimento que la palabra golpea mi corazón, que Dios me está diciendo, esta palabra es tuya, esta palabra es para vos, tomala para tu vida. Recuerda como cuando el Señor le dio la palabra a Caleb y él la tomó para su vida.
40 años estuvo aferrado a esa palabra. 40 años él estuvo esperando ese cumplimiento. Ahora, yo no sé cuánto tiempo usted va a esperar o va a poder esperar, pero que tiene que aferrarse a las promesas de Dios. Este es el mejor tiempo, hermano, de traer a memoria palabras que Dios le dio, que Dios le habló al corazón. Lo que Dios habló, Él lo va a cumplir, pero tiene que haber fe en el corazón. El versículo 25 de la Nueva Traducción Viviente dice: así que anímense, pues yo le creo a Dios. Él creía. Sucederá tal como Él lo dijo. ¿Y sabe qué, hermano? Esto es cuestión de fe. Nuestro caminar y nuestro transitar en Dios tiene que ver con la fe. No tiene que ver con la repetición de hábitos que nos llevan a una costumbre. Porque hay personas que se acostumbran a la cultura evangélica. Pero no se trata de eso lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios no quiere eso. Dios quiere que yo pueda creer, que yo tenga fe, porque Él va a cumplir con su palabra. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Fíjese lo que dice Pablo a los hermanos de Corinto. El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Para muchos es tontería, para muchos es locura, para muchos es un mensaje que no sirve. Pero los que hemos creído en el Señor, sabemos que Dios quiere que podamos creer a través de la locura de la predicación. La locura de la predicación. Por eso nosotros tenemos que tener el corazón animado para creer. Y tal vez tengamos que ser como ese padre que en un momento determinado le dijo a Jesús: ¿crees? Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Fue como: creo, pero me está costando horrores. Y hoy vivimos tiempos donde a muchos le está costando horrores creer, no servir. Ni siquiera entramos en ese terreno. A algunos le está costando creer. Ahora, el que no cree nunca va a servir, el que no cree nunca va a poner la mano en el arado, el que no cree nunca se va a jugar por Jesucristo. En todos los ámbitos, hermano, porque hoy necesitamos, sí que necesitamos gente que sea parte de la obra, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y me gusta poder resaltar que ellos serían guardados de la muerte seguro solo por la bondad de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo declara así en el versículo 24. Y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Por su bondad. Por su bondad. ¿Vos lo pusiste así? No. Además, Dios en su bondad. ¿Por qué el Señor lo salvó al resto? Por la bondad, por misericordia. No está hablando de que si lo merecían o no lo merecían. Él se apoyó en su propia bondad. Ahora sí respondió al clamor de Pablo, porque Pablo estaba clamando. Por eso nosotros tenemos que comprender que en esa bondad, en esa misericordia, Dios va a obrar en favor de un corazón que cree. Dios nunca permanece indiferente a un corazón que cree. Dios nunca permanece indiferente a un corazón que cree. Y no está hablando si cree teológicamente, si cree porque tiene pensamientos
como altos, como de mucho estudio. No, está diciendo fe. ¿Qué es lo que Dios sigue buscando? Un corazón con fe. Y por su bondad, Él va a obrar. Él va a obrar. ¿Podemos animarnos a creer en este tiempo? ¿Podemos animarnos a creer que para Dios no hay nada imposible? Que toda situación puede ser revertida. Que aún la tormenta más peligrosa que se puede estar gestando a nuestro alrededor no va a terminar con nuestra vida, sino que se va a transformar en un milagro de Dios. Y si usted conoce cómo termina el pasaje, si usted conoce cómo continúa la historia, sabe que el barco se hizo triza y que ellos tuvieron que aferrarse a maderas, a lo que encontraron y nadar hasta la playa. Y nadar hasta la playa. Y cuando estaban ahí, se pusieron a hacer fuego. ¿Y qué pasó con Pablo? Lo picó una serpiente. O sea, no solamente tuvo que ser arrestado, tener que comparecer ante las autoridades, él iba en viaje, el naufragio, llega a la playa y dijo, bueno, vamos a hacer un fueguito, tira una rama, salta una serpiente de las más venenosas de la isla. ¿Y qué dijeron todos? Este hombre va a morir. Este hombre está castigado por los dioses. Y estaban esperando que muriera. Y no murió. Y ahí es donde yo recordaba a un predicador que una vez dijo, hombre con propósito no puede morir. Y la realidad, hermano, es que cuando yo entiendo que hay planes y propósitos sobre mi vida, el Señor me va a ayudar en toda situación, en toda circunstancia. Y si es necesario, situaciones milagrosas se van a soltar en nuestro favor. Pero tenemos que creer, hermano. Tenemos que animarnos a creer. Cuando yo escucho la voz de Dios es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Porque se van los temores. Porque entiendo que hay planes sobre mi vida. Y porque mi corazón se anima a creer. Así que ánimo, hermanos, el Señor nos quiere levantar. Queda poco tiempo y para Dios no hay nada imposible que en poco tiempo Él pueda revertir toda situación, toda circunstancia. Yo me animo a decirle, crea en todos los aspectos de su vida. En todo lo que el enemigo hoy le está diciendo es imposible, no va a pasar, atrévase a creer y Dios le va a ayudar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.